Miren, yo soy una de las personas que les va a decir que para poder entender, para poder conocer, hay que analizar, hay que observar, hay que escuchar. Una gran diferencia con únicamente ver, con oír. Porque unos requieren realmente toda tu atención, requieren que tú estés al pendiente de la tesis, de la antítesis y tú personalmente saques una síntesis que logre darte cierta comodidad. Y es que yo empecé a ver la serie por petición de mi esposa. Ambos estábamos como que dudosos porque pues al final de cuentas TikTok, redes sociales, todos hablaban de esta serie y yo personalmente no tenía interés personal porque ya conocía la historia, ya les dije, pero dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Al mismo tiempo que dije, va a ser un buen contenido para el podcast y probablemente para un video en TikTok, vamos a ver cómo está el pedo. Y lo malo de la serie radica básicamente en el fallo de la mayoría de biopics. El personaje histórico del que hablan se enfrenta a un mundo que no le entiende, sufre desde la niñez y de ahí crecen las raíces de lo que terminará siendo la figura histórica en la que se convirtió. O en pocas palabras, victimismo para empatizar con el personaje principal, lo cual no estaría del todo mal de no haberse tratado del caníbal de Milwaukee. O sea, tú empatizando con Jeffrey Dahmer es como si empatizaras con Jeffrey Epstein. Simplemente no se puede, no se debe y ni siquiera hay que considerarlo. Y sin embargo, muchos ya entenderán a lo que me querría referir con ese sin embargo, pero no lo voy a mencionar por el momento. Pero volvamos al punto, conocemos únicamente la perspectiva de Dahmer. Lo natural, considerando el hecho de que él fue muy abierto con todas las entrevistas a las que fue sometido, demostrando puntos realmente explícitos de cómo cometía o del por qué cometía estos actos. También muy abierto con su vida personal, cosa que no cualquiera, ni siquiera Ted Bundy. Él se encargó de decir siempre que no, y que no, y que no, y que no lo hizo, cuando al final descubrimos que sí lo hizo. Dahmer fue diferente. Él se aceptó las consecuencias, se aceptó todo lo que hizo, aunque pues bueno, no del todo fue así, pero fue muy abierto con respecto al tema y también lo que conocemos de las víctimas, o al menos los familiares de las víctimas, que aquí se ve demasiado reducido, ya que pues solo vemos, como dije, la perspectiva de este personaje del cual ya sabemos bastante. Y es insensible prácticamente no darle esa voz a las víctimas, tratándolas como simple daño colateral, un simple desarrollo de personaje. Y ese es el mayor fallo que tiene esta serie, sinceramente. Una razón, o sea, no es ningún secreto el hecho de que no se consultase a los familiares de las víctimas. Por Dios, ¿quién quiere enterarse de que harán una producción que lucra con su dolor o trauma y aparte casi que enaltece al güey que les causó tanto daño? Si a mí me vinieran con ese tipo de situación en ese estado personal, definitivamente declinaría el hecho de que se hiciese un detalle sin importancia quizás para el que no lo vive, pero imagínate ser ese familiar o amigo muy cercano. Y es que es fácil omitir a las víctimas, en especial a los familiares. Pero déjame te leo el siguiente artículo. Es del portal Cinemas Comics, noticias de cine, cómics, series y videojuegos. Y dice así: Jeffrey Dahmer asesinó a 17 personas y realizó todo tipo de horrores. Por ello, los familiares de las víctimas tildan a la producción de revictimizar y avivar dolores del pasado. Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, ha causado gran revuelo. La serie se encuentra entre las más vistas desde su estreno el pasado 21 de septiembre. En sus escenas revive la escalofriante historia de uno de los asesinos más famosos de Estados Unidos. La producción está protagonizada por Evan Peters, hombre de confianza del director de la misma, Ryan Murphy. Ambos trabajaron juntos en las diferentes entregas de historia de horror americana. En la historia se reconstruyen, con ayuda de la ficción,
los crímenes perpetrados por el también llamado caníbal de Milwaukee. El criminal asesinó a 17 personas e incluso conservaba algunas de sus víctimas para luego comérselas. No obstante, a pocos días de su publicación, el título ya ha sido objeto de polémicas. Este es el caso de Eric Perry, primo de Errol Lindsey, una de las víctimas que fue brutalmente asesinada en julio de 1991. El mencionado se desahogó en Twitter y relató cómo esta serie ha sido salvaje con su producción para quienes padecieron el sufrimiento de sus parientes. Y Eric dice lo siguiente: no le digo a nadie qué ver. Sé que los medios de comunicación sobre crímenes reales son enormes, pero si realmente tienes curiosidad acerca de las víctimas, mi familia, los Isbell, están enojadas con este programa. Es volver a traumatizar una y otra vez. ¿Y para qué? ¿Cuántas películas, espectáculos, documentales necesitamos? Aseveró. Para los del CONALEP, aseverar es cuando una persona apunta, cuando una persona menciona, cuando una persona afirma. Según relata, para él fue ver algo salvaje, ya que en esos momentos, en el juicio, su prima había tenido un colapso al tener frente a frente al asesino de su hermano. Dice el señor: recrear a mi prima teniendo un colapso emocional en la corte frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano es salvaje, agregó. El artículo continúa. Asimismo, reclamó la falta de solicitudes. El mencionado siguió denunciando que los equipos creativos detrás de los proyectos de crímenes reales no notifican a las familias cuando lo hacen y que eso es todo registro público. Dice de nuevo el señor: mi familia se enteró cuando todos los demás lo hicieron. Entonces, cuando dicen que están haciendo esto con respeto a las víctimas u honrando a la dignidad de las víctimas, a las familias, nadie los contacta. Mis primos se despiertan cada pocos meses en este momento con un montón de llamadas y mensajes y saben que hay otro programa de Dahmer. Es cruel. Y ahí termina el artículo.